Muy buenos días, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias por este domingo hermoso que tú has decidido regalarnos. Gracias por tu lluvia, Señor, por tu clima, porque sabemos que aunque a muchos de nosotros no nos parece, es necesario para la sobrevivencia de la creación tuya que has diseñado. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a administrarla como buenos administradores, como buenos siervos, y sobre todo, Señor, que cuando rindamos cuentas podamos decirte cara a cara, Señor, que logramos conseguir algunos frutos. Gracias, bendito Señor, por siempre y para siempre seas bendito. Amén. Muy buenos días, señores. Perdonen por la hora, por la mañana. Yo sé que muchos de ustedes se están congregando en la casa del Señor, pero vamos un poquito atrasados en el Antiguo Testamento. Así que vamos a leer hoy puro Nuevo Testamento. Bueno, ahorita en este momento, buenos días, vamos a leer puro Testamento, pero antes vamos a, déjenme quitar este masking por donde quiera ando haciendo porquerías. Este, vamos a ver, vamos a valorar el esfuerzo que hace nuestro hermano Raimundo leyendo su comentario al versículo. Este versículo fue del día de ayer y fue del libro de Proverbios capítulo 9 versículo 25 y que escrito está: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Esta es la explicación sencilla, clara de lo que es el temor del hombre: ignorancia y arrogancia, y que Satanás la utiliza como miedo para disfrazar la mentira que es el arma y argumento principal que nos ata y morimos, porque vivimos en el pecado en toda su expresión, ya que nos abruma, confronta, divide, oprime y más. Y cuando todos los que elegimos leer la verdad absoluta todos los días, aprendemos a comprender el temor de Dios que nos ubica en el camino hacia la santificación conforme a lo que escrito está. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Salmo 111:10. Entonces confiemos en su verdad absoluta y habrá recompensa eterna. Aleluya. ¡Wow! Qué bonito. Ayer lo transcribí y no recordaba esta última parte que dice nuestro hermano Raimundo. Híjole, esto, entonces confiemos en su verdad absoluta y habrá recompensa eterna. ¡Wow! No, no le había puesto, yo creo por lo cansado no le puse atención, pero qué bonito, sí, claro, confiar en lo que dice el Señor, confiar en su palabra. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a la bendición eterna, a la vida eterna. ¡Wow! Gracias, Rayito, Dios te bendiga. Ahora sí, qué bonito, qué bonito mensaje para comenzar el día. Confiemos en su verdad absoluta y obtendremos recompensa eterna. Pero bueno, vamos a irnos a la lectura de la palabra del Señor y vamos a comenzar con el capítulo número 14 y el Señor dice así: reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscara al Señor el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas con muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa al Señor su Dios, y dijo: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta que no quedara en ellos aliento. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército, y les tomaron muy grande botín.
Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar porque el terror del Señor cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades porque había en ellos gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Capítulo número 15 del libro segundo de Crónicas. Ay, por acá ando. El Señor dice así: reformas religiosas de Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes si ustedes están con él, y si le buscan será hallado de ustedes, mas si le dejan, él también los dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que había traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara al Señor el Dios de Israel muriera, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y el Señor les dio paz por todas partes. Y aun a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Capítulo 16 del libro segundo de Crónicas, escrito está: alianza de Asa con Ben-Hadad. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno el rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó a Jeba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él te los entregó en las manos, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerras contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Muerte de Asa. Mas he aquí que los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado.
y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, escrito está, reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El Señor, por lo tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá, y con ellas a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 680,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente al Señor, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este Josabad, y con él 180,000 hombres dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, el Señor dice ahí, así, Micaías profetiza la derrota de Acab. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y muchos bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad y me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus tropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho el Señor, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad, o me estaré quieto? Él respondió, suban y serán prosperados, pues serán entregados en sus manos. El rey le dijo,
¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaras bien sino mal? Entonces él dijo, oigan pues palabra del Señor, yo he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y el otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomen a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganles, el rey ha dicho así, pongan a éste en la cárcel y susténtenle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Dijo además, oigan, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad, y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleen con chicos ni con grandes, sino solo con el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y el Señor lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. El Señor dice así, el profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani. Y dijo el rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, pues has salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas obras por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía al Señor el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, el cual está con ustedes cuando juzgan. Sea pues con ustedes el temor del Señor, miren lo que hacen. Miren lo que hagan, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén y algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familia de Israel, de Israel, para el juicio del Señor y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo, procederán asimismo con temor del Señor, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a ustedes de sus hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre entre la ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestarán que no pequen contra el Señor, para que no venga ira sobre ustedes y sobre sus hermanos haciendo así. No pecarán. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que los presida con todo asunto del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de ustedes. Esfuércense pues para hacerlo y el Señor estará con el bueno. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Segunda de Crónicas. Hay que poner mucha atención tanto en Asa con Josafat. Son dos reyes que estuvieron con el Señor. Y cuando estuvieron con el Señor, ¿qué pasó?
Dice que en el reinado de Asa no hubo guerras, fueron prosperados y todo esto. Y en el reinado de Josafá, el temor cayó sobre todos los pueblos y tampoco nadie le hizo guerra. Eso es depender del Señor, eso es la confianza del Señor, eso es saber que a donde vayamos vamos resguardados y protegidos por el Rey de Reyes, eso es saber que nada nos puede hacer daño porque Dios está con nosotros. Eso es decirle al Señor, yo voy para allá porque tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, no me dejes ir. Es declararle al Señor que confío y dependo de ti plenamente. Es estar seguros de que el Señor hará. Pero también, ¿qué pasó con Asa y con Josafat? Asa dice la palabra que en vez de confiar en Dios, que ya había deshecho a un ejército de 1 millón de etíopes, cuando Israel y Ben-Hadad, el rey de Siria, le hicieron guerra, ¿cómo se llama? Ay, se me acaba. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Asa, perdón, se me olvidó el nombre. El rey Asa cometió ese error. ¿Por qué dejó de confiar en el Señor? No lo dice la palabra, por miedo, por ver un ejército tan grande. No dice la palabra. ¿Por qué dejó de confiar en el Señor? Y en el caso de Josafat, era un buen rey, enseñaba, puso jueces, mandó levitas por todo. O sea, estaba preocupado por lo que decía el Señor y confiaba en él. Pero ¿qué hizo Josafat? Fue a unirse con impíos. Nosotros, si hemos decidido depositar nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia en el Señor, tiene que ser una confianza al 100% en cualquier asunto, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, en cualquier tribulación. Confiar en el Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Depender de Él. Y cuando tengamos que decidir algo, que no andemos consultando otras fuentes, que no andemos haciendo otras cosas que no le agradan al Señor. Porque bien dice el Señor, si ustedes no quieren estar conmigo, pues yo no voy a estar con ustedes. Ni siquiera va a ser necesario disciplinarlos a castigar o castigarlos. Imagínense quedarnos sin la cobertura, sin la protección, sin la bendición de Dios. Mm, Híjole, ahí sí es terrible, ¿no? Saber que el Señor ya no está con nosotros. Y Asa, en vez ¿cómo se llama? De confiar en el Señor, confió en las riquezas, confió en los hombres. Y la palabra dice que de ahí en adelante Asa, a pesar de que no permitía la adoración a otros diosesillos, otras cosas, sí dice que se volvió opresor sobre gente de su pueblo y enfermó y no se recuperó. Sabemos que Asa está con el Señor por todo lo que hizo, porque le agradó al Señor, pero ¿por qué dejó de confiar en él, no? Y en el caso de Josafat, Josafat también era un buen rey, pero va y se alía con el peor rey que pudo haber tenido Israel, con el rey Acab, el más idólatra y malo que pudo haber existido, el que tenía por esposa a Jezabel. Eso también nos debe de enseñar que nosotros, hay un proverbio, no me acuerdo cómo dice ahorita, que prácticamente de ahí nace el que con lobos anda, aullar se enseña. Si nosotros tenemos hermanos en la fe, si tenemos una congregación en la cual nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que andar haciendo con personas que no conocen de Cristo y que nos pueden acarrear a hacer lo malo? A pensar que no estamos haciendo cosas malas, a platicar con ellos sandeces, a platicar con ellos cosas que no le agradan al Señor. Eso es lo malo de andar haciendo malas compañías. Al contrario, si nos juntamos con ellos es para predicarles el Evangelio de Cristo, es para llevarlos a los pies del Señor y no para participar en sus fechorías, en las tonterías que ellos hacen. Eso es lo que debemos de aprender. Asa y Josafat eran buenos reyes, seguían al Señor, pero uno ya no confió en Dios y el otro se empezó a juntar con malas personas. Tenemos que aprender a confiar 100% en el Señor y a no juntarnos con el mundo. ¿Qué comunión tiene Baal con el Señor? Dice la palabra de Dios. Entonces,
vamos a conservarnos caminando en las sendas que el Señor ha preparado para nosotros, para que andemos en ellas y podamos decir siempre que el Señor está con nosotros. Bendito Señor, te agradecemos por este tiempo, por la lectura de tu palabra. Es la mejor manera de empezar el día, Señor, leyendo y escuchando tu palabra. Te agradecemos porque diariamente nos das una enseñanza, Señor, una enseñanza muy buena para vivir nuestra vida cristiana, para vivirla con ética, para vivirla con confianza y para vivirla con dependencia de ti. Tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre y te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho. Sabemos, Señor, que seremos disciplinados, sabemos que tú nos tratarás con dureza porque nos amas, Señor, pero también sabemos que nuestra recompensa será eterna y está en los cielos. Gracias, bendito Señor, por este tiempo, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea siempre y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos hasta el rato. Cuídense mucho. Hasta luego.